La casa del lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes. Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, por puro instinto profesional, ya buscaba el móvil para llamar a la Guardia Civil, pero mis dedos se congelaron al reconocer la risa femenina. Era una melodía que había escuchado cientos de veces en los últimos 8 años. En las cenas de Nochebuena, en las vacaciones en Marbella y en cada cumpleaños de mis nietos. Era mi nuera, Victoria. Mi hijo, David, y ella llevaban 8 años casados y, a ojos de todo el mundo, eran la pareja perfecta. Tenían 2 hijos maravillosos, mis nietos. Emma, que ya empezaba a leer, y el pequeño Miguel. David trabajaba como ingeniero jefe en una tecnológica en Valencia y, debido a su cargo, viajaba con una frecuencia extenuante. De hecho, yo sabía con absoluta certeza que esa semana se encontraba en Barcelona para un congreso internacional de software. Me había llamado hacía apenas 2 días desde el hotel para preguntarme por mi tensión arterial. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi refugio privado con un extraño mientras mi hijo estaba a 600 kilómetros de distancia? Me quedé petrificado en el camino, tratando de procesar la disonancia cognitiva. Quizá me equivocaba. Quizá era la televisión encendida. Quizá había traído a los niños para darles una sorpresa, aunque no alcanzaba a comprender por qué lo haría sin avisarme y usando su propia llave. Después de todo, legalmente, esta seguía siendo mi propiedad exclusiva. Caminé en silencio, rodeando la estructura de piedra hasta la ventana lateral del salón y miré hacia adentro con el pulso acelerado. Lo que vi hizo que se me encogiera el corazón y que años de cinismo profesional no sirvieran de nada. Victoria estaba sentada en mi sofá de cuero italiano. El sofá favorito de mi mujer, donde Elena solía devorar novelas de misterio en las tardes de agosto. Y no estaba sola. Un hombre al que nunca había visto, de unos 40 años y aspecto cuidado, estaba sentado a su lado, invadiendo su espacio personal. Tenía el brazo sobre sus hombros con una confianza que me resultó repugnante. Mientras observaba, él se inclinó con parsimonia y le besó el cuello. Ella,
lejos de apartarse, echó la cabeza hacia atrás con abandono y volvió a reír. Esa misma risa que había oído desde el camino de grava. Sentí una oleada de náuseas, un rechazo físico que me revolvió el estómago. Esta era la mujer a la que mi hijo adoraba, la madre que criaba a mis nietos, y estaba aquí, profanando mi hogar con un extraño. Por un momento, perdí la capacidad de moverme. Me quedé allí parado, mirando por el cristal como si fuera un intruso en mi propia vida, un fantasma observando la traición en directo. El hombre murmuró algo que no pude distinguir a través del doble acristalamiento y Victoria rió de nuevo, un sonido que ahora me parecía estridente y falso. Ella estiró la mano y le acarició la mejilla con un gesto de una intimidad tan natural que me dolió más que el beso. Claramente, no era un encuentro fortuito ni la primera vez que compartían ese espacio. De repente, el móvil me vibró con fuerza en el bolsillo de la americana. Era Alejandro, el contratista, enviándome un WhatsApp para avisarme de que el tráfico en la A6 lo retrasaría 15 minutos. No respondí, mis dedos no obedecían. Tenía que tomar una decisión de forma inminente. Podía enfrentarme a ellos ahora mismo. Podía irrumpir por la puerta principal, hacer valer mi derecho de propiedad y exigir una explicación a gritos. Podía humillar a ese hombre y echarlo de mi casa a empujones. Eso es lo que mis instintos primarios, los de un padre herido, me dictaban. Pero yo tenía 63 años y llevaba 40 ejerciendo como abogado corporativo en casos de alta volatilidad antes de jubilarme. Había visto demasiados naufragios en salas de vistas para no saber que actuar bajo un secuestro emocional rara vez conduce a una victoria jurídica o personal. En el derecho, como en la vida, las pruebas mandan. La documentación es el único lenguaje que entienden los jueces. El timín lo es todo. Me alejé de la ventana con la cautela de un cazador. Caminé en silencio de vuelta a mi todoterreno y tomé la decisión que definiría el resto de esta historia. Iba a manejar esto como el profesional que siempre fui. Conduje de vuelta por la carretera unos 400 metros, hasta que encontré un pequeño recodo oculto por la vegetación y los robles. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, respirando hondo, dejando que la adrenalina se asentara para que la lógica tomara el control. Me temblaban las manos sobre el volante de cuero, pero mi mente estaba empezando a funcionar con la lucidez de quien prepara un cierre de ejercicio. Primero, necesitaba evidencias. Pruebas reales, irrefutables y con sello de tiempo, cualquier cosa que no permitiera a Victoria construir una narrativa de malentendido. Busqué en la guantera y saqué la pequeña cámara digital de alta resolución que siempre guardaba allí para peritar daños en fincas para los seguros. Viejas costumbres de mi carrera legal. Documéntalo todo, incluso lo que creas que nunca olvidarás. Bajé del coche y regresé hacia la casa internándome en el bosque, evitando el camino principal. Había un antiguo sendero, casi borrado por la maleza, que Elena y yo solíamos recorrer en nuestros paseos matutinos. Salía cerca de la parte trasera de la parcela, justo detrás del cobertizo donde guardaba las herramientas de jardín y la leña. Desde ese ángulo, tenía una vista perfecta y elevada del porche trasero y de los grandes ventanales que daban al lago. Me moví con una lentitud calculada, midiendo cada paso para no quebrar ninguna rama seca. Una parte de mí, la más racional, se sentía ridícula arrastrándose entre los pinos como un detective de novela barata. Pero la parte que buscaba justicia para David sabía que este era el único camino. Cuando alcancé el parapeto del cobertizo, la vista del salón era meridiana. Las cortinas estaban abiertas de par en par, confiando ellos en la supuesta soledad de la zona. A través de los cristales, vi que se habían movido del sofá. Ahora estaban de pie junto a la isla de mármol de la cocina. Él estaba sirviendo vino en dos de mis copas de cristal de Bohemia. Mi vino, un Ribera del Duero de reserva que yo mismo había seleccionado el otoño pasado y que guardaba para ocasiones especiales en el estante sobre la nevera. La audacia de la escena era casi insoportable.
Levanté la cámara, ajusté el zoom y empecé a disparar. Clic. Victoria aceptando la copa con una sonrisa cómplice. Clic. El hombre pasando la mano por su cintura mientras ella bebía. Clic. Victoria inclinándose hacia él con los ojos cerrados. Clic. Un beso. Uno largo, cargado de una pasión que ya no existía en su matrimonio con mi hijo. Tomé unas 20 fotografías en los siguientes 10 minutos. Cada obturación era un impacto en mi propio pecho, pero no dejé de disparar. Pensaba en David, en sus jornadas de 12 horas, en cómo se desvivía por darle a Victoria y a los niños una vida de privilegios, en cómo hablaba siempre de ampliar la casa del lago para que sus hijos tuvieran su propio espacio. Cada viaje de negocios, cada sacrificio personal, se suponía que eran los cimientos de ese futuro común. Y esto era el pago que recibía en su ausencia. El móvil vibró de nuevo. Alejandro García. Ya estaba en la puerta de la finca y se extrañaba de no ver mi coche. Le respondí rápidamente con un mensaje escueto, diciéndole que había tenido un imprevisto mecánico y que llegaría en una hora. Él aceptó sin cuestionar. Bien, eso me compraba el tiempo necesario para completar el peritaje de la infamia. Continué observando desde mi escondite. El hombre y Victoria se dirigieron hacia la puerta trasera, la que daba al porche. Por un instante temí que salieran al jardín y me pegué contra la pared de madera del cobertizo, conteniendo el aliento, pero se detuvieron en el umbral. Él la rodeó con los brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro mientras ambos contemplaban el lago plateado por el sol de la tarde. Ella se dejó acunar, apoyando todo su peso en él. Parecían cómodos, coordinados, como una pareja de largo recorrido. Esto no era un desliz de una noche bajo los efectos del alcohol, era una relación estructurada, una aventura consolidada y mantenida con una frialdad aterradora. Después de unos minutos que me parecieron horas, se alejaron de la puerta y les perdí el rastro hacia el interior de la casa. Esperé, con los sentidos agudizados. Unos 15 minutos después, oí el eco metálico de la puerta principal al cerrarse. Me asomé con cautela por el lateral del cobertizo hasta que tuve ángulo de visión sobre el camino de entrada. El hombre caminaba hacia el BMW con paso ligero. Tendría unos 42 años, era alto, de complexión atlética y vestía con una elegancia casual que gritaba dinero. Una americana de lino azul marino y vaqueros de marca. Tenía ese aire de éxito y autoconfianza que solo poseen quienes creen que están por encima de las reglas. Subió al coche y arrancó el motor, que rugió con una potencia contenida. Levanté mi cámara una última vez, encuadré con precisión y fotografié la matrícula. Ya tenía el hilo del que tirar para desentrañar toda la madeja. Después de que el BMW se perdiera tras la curva del camino, me quedé agazapado otros 10 minutos, mimetizado con las sombras del cobertizo. Quería observar el modus operandi de Victoria. Finalmente, la puerta principal se abrió y ella salió con paso ligero, ajustándose el bolso al hombro. Antes de bajar la escalera del porche, se giró y cerró la casa con una llave propia. Una copia de mi propio santuario. Recordé con amargura el día, años atrás, en que le entregué a David un juego de llaves para emergencias. Él, en un alarde de confianza conyugal, se las había cedido a ella. Victoria subió a su coche, un Maxus SUV de color blanco inmaculado, y arrancó en dirección opuesta a la que tomó el BMW. Inteligente, pensé con frialdad profesional. Salidas escalonadas, rutas divergentes, no querían correr riesgos innecesarios en una zona donde cualquier vecino aburrido podría ver dos coches circulando en convoy. Esperé un cuarto de hora de seguridad, asegurándome de que el silencio del bosque fuera absoluto, antes de regresar a la vivienda. Entré con mi propia llave, sintiéndome extrañamente como un ladrón en mi propia casa. Realicé una inspección ocular meticulosa, buscando el rastro de la profanación. Las copas de vino de Bohemia estaban lavadas, secas y colocadas en su estante exacto.
Los cojines del sofá de cuero habían sido alisados para borrar cualquier hundimiento del atador. Si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos, jamás habría sospechado que aquel salón había sido el escenario de una traición apenas 20 minutos antes. Era cuidadosa, meticulosa, poseía la sangre fría de quien lleva tiempo perfeccionando una mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba esta farsa en marcha? Caminé por el pasillo buscando más evidencias. Al llegar al dormitorio principal, el aire me faltó. La cama estaba hecha, sí, pero no con la precisión militar con la que yo suelo dejarla. Las almohadas estaban en posiciones ligeramente alteradas, y en el edredón de lino se apreciaba una sutil hendidura, un fantasma de calor que no me pertenecía. Me quedé en el umbral de ese dormitorio, el cuarto donde Elena y yo habíamos compartido 40 años de confidencias y sueños, y sentí que una rabia sorda crecía dentro de mí, una hidra que amenazaba con devorar mi templanza. No era solo la deslealtad hacia mi hijo, era la violación flagrante de mi hogar, de mis recuerdos más íntimos, de la memoria de mi difunta esposa. Victoria había convertido mi lugar sagrado en un motel de paso para su adulterio. Respiré hondo, utilizando las técnicas de control que tantas veces me sirvieron en los tribunales. La ira ciega no ayudaría a David, solo un plan maestro y pruebas irrefutables lo harían. Cuando Alejandro García llegó finalmente, me reuní con él en el exterior. Hablamos del pantalán, discutimos sobre la madera de Iroko, los plazos de entrega y los costes de mano de obra. Mantuve mi máscara de cliente interesado, analizando presupuestos mientras mi mente tejía una red de espionaje. Necesitaba que, hacia el exterior, la normalidad fuera absoluta. Una vez que Alejandro se marchó, me senté a la mesa de madera maciza de la cocina con un bloc de notas legal y una estilográfica. Esto era lo que mejor se me daba. Armar un caso desde cero, desglosar los hechos, identificar las debilidades del adversario y planificar una estrategia de asalto. La primera incógnita del sumario era la identidad del cómplice. Tenía su matrícula grabada en la cámara. Afortunadamente, mi carrera me había dejado una agenda de contactos que eran auténticos sabuesos. Cogí el teléfono y llamé a Francisco Paco Pedrosa. Paco y yo éramos viejos conocidos de las trincheras del derecho mercantil y penal. Durante décadas, él había dirigido una de las agencias de investigación privada más discretas de Madrid. Me había ayudado en auditorías forenses, localización de activos en paraísos fiscales y verificaciones de antecedentes para fusiones de alto riesgo. Era un hombre minucioso, profesional y, sobre todo, una tumba exactamente el perfil que requería esta tragedia familiar. Le dije que necesitaba la filiación completa de una matrícula. No hizo preguntas innecesarias. Paco sabía que, si yo llamaba personalmente, era porque el asunto quemaba. Me devolvió la llamada 2 horas después, mientras yo observaba el atardecer sobre el lago con una copa de coñac que no llegué a beber. El BMW estaba a nombre de un tal Borja Villalba, de 42 años, residente en una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón. Casado, con 2 hijos en edad escolar. Trabajaba como asesor financiero senior en una prestigiosa firma de inversión de la calle Serrano. Casado. Él también tenía una familia que traicionar. La infamia tenía capas de cebolla. Paco continuó con el perfil. Villalba llevaba 15 años en su firma gestionando carteras de clientes de altísimo patrimonio. Su esposa se llamaba Leticia y llevaban 14 años de matrimonio aparentemente sólido. Le pregunté a Paco cuánto tiempo estimaba que podría llevar esta operación. Él, con su voz rasposa, fue directo. Para presentar un caso de divorcio o custodia devastador en España, necesitaba registros telefónicos, rastreo de tarjetas de crédito y vigilancia de campo. Requeriría tiempo y, sobre todo, fondos. Le di carta blanca. El dinero era el menor de mis problemas, lo que estaba en juego era el patrimonio emocional y financiero de mi hijo. Durante las 2 semanas siguientes, Paco recopiló un expediente que haría temblar a cualquier bufete de la capital.
Lo que descubrió fue mucho más oscuro de lo que mi imaginación me permitía vislumbrar. La aventura no era un desliz reciente, llevaba en marcha al menos 18 meses. Paco desenterró facturas de hoteles boutique en la Costa del Sol, cargos en restaurantes de lujo con estrella Michelin e incluso un viaje de fin de semana a Sevilla. Victoria le había jurado a David que era una escapada terapéutica con sus antiguas amigas de la Universidad de Valencia. En realidad, se había pasado 3 días encerrada en una suite del Hotel Alfonso XIII con Borja Villalba. Pero lo más aterrador no fue el sexo ni las mentiras, sino el rastro del dinero. Paco detectó movimientos anómalos en la cuenta bancaria conjunta de David y Victoria. Retiradas de efectivo constantes. Al principio eran cantidades discretas, unos cientos de euros para gastos corrientes. Pero en el último año, el drenaje se había vuelto masivo. 2.000, 3.000, hasta 5.000 euros de una sentada. Siempre coincidiendo con los viajes de David a Barcelona o al extranjero. El total acumulado superaba los 40.000 euros. Paco, con su olfato de sabueso, me expuso su teoría. Borja Villalba había solicitado recientemente una segunda hipoteca sobre su chalet de Pozuelo. Su firma estaba siendo investigada por la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, por prácticas de inversión poco éticas. El hombre estaba contra las cuerdas, financieramente asfixiado. Victoria no solo estaba engañando a mi hijo en mi propia cama, le estaba robando sistemáticamente para financiar la vida de lujos y las deudas de su amante. Era una estafa emocional y económica a gran escala. Y yo, como abogado, sabía que ese era el clavo donde colgaríamos su condena. Cargué con esa información como si fuera un fardo de plomo durante 3 días interminables. El sueño se volvió un lujo inalcanzable y el apetito desapareció, sustituido por un nudo permanente en la boca del estómago. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Victoria se proyectaba en mi mente con una nitidez hiriente. Esa sonrisa de absoluta inocencia que siempre le reservaba a David, la dulzura fingida con la que le llamaba cariño mientras le juraba amor eterno frente a mí. Todo eran mentiras, una arquitectura de engaños diseñada con una frialdad que me aterraba. Cada palabra suya, desde los buenos días hasta las promesas de futuro, era ceniza. Mi primer impulso, el más visceral, fue conducir hasta su casa, irrumpir en su sala de estar y arrojarle las fotos a la cara. Quería desenmascararla allí mismo. Pero mi larga trayectoria en los juzgados me susurró una advertencia. Sería un error táctico imperdonable. David adoraba a Victoria, su amor era un punto ciego que lo llevaría a buscar excusas imposibles o, peor aún, a volverse contra mí por haber espiado su intimidad. No, esto no era una riña doméstica, era un litigio de alta intensidad. Necesitaba frialdad estratégica y el consejo de la mejor. Llamé a mi antigua colega, Patricia Méndez. Era, sin discusión, una de las abogadas de derecho de familia más brillantes de Madrid. Habíamos sido rivales en varios casos mercantiles y siempre admiré su capacidad para diseccionar a un oponente sin pestañear. Conduje hasta la capital y nos reunimos en su despacho de la calle Velázquez. Sobre la mesa de cristal, desplegué el horror. Las fotos de la Casa del Lago, el informe de la matrícula, los hallazgos de Paco y los extractos bancarios que sangraban dinero. Patricia analizó cada documento en silencio, con la mirada experta de quien busca la yugular del caso. Cuando terminó, se reclinó en su silla y sentenció. Esto es una tragedia familiar, pero jurídicamente es una oportunidad de oro. Me explicó que, si David quería el divorcio, las pruebas eran devastadoras. Más allá del adulterio, el fraude financiero nos otorgaba una ventaja estratégica crucial para la custodia y la liquidación de gananciales. En España, aunque el adulterio en sí carece de relevancia penal o económica en un divorcio desde hace años, la mala conducta financiera es un animal distinto. Si Victoria había estado desviando sistemáticamente capital ganancial para sufragar los vicios o deudas de su amante, estábamos ante una disipación maliciosa de fondos matrimoniales.
Esto impactaría directamente en el reparto de activos. Ella tendría que compensar cada euro sustraído. Pero lo más vital era la custodia. Victoria no solo había engañado a su marido durante año y medio, había malversado el patrimonio de sus hijos y antepuesto su aventura a la estabilidad del hogar. Patricia fue clara. Usaremos esto para demostrar que el entorno de la madre es inestable y que David debe ostentar la custodia compartida o incluso la exclusiva, según cómo movamos las fichas. Sin embargo, Patricia me advirtió que el timín era una cuestión de vida o muerte. Debíamos blindar las cuentas de David, preparar la demanda y tener todo el arsenal listo antes de que Victoria olfateara el peligro y empezara a destruir pruebas o a vaciar las cuentas restantes. Tienes que hablar con tu hijo hoy mismo, concluyó. Fue la conversación más dolorosa de toda mi existencia. Llamé a David y, con una voz que intenté mantener firme, le pedí que viniera a mi despacho en Madrid un sábado por la mañana. Él detectó la urgencia y llegó con el rostro marcado por la preocupación. Lo senté frente a mí en ese despacho donde yo había ganado 1000 batallas legales, el lugar donde siempre me sentí invulnerable. Pero esta vez, las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo le arrancas la venda de los ojos a tu propio hijo? ¿Cómo le explicas que su vida es un decorado de cartón piedra? Empecé por el principio. La visita inesperada a la casa del lago, las risas, la silueta tras el cristal. David se quedó lívido, casi gris. Empezó a negar con la cabeza, un gesto mecánico de defensa. No, papá, te has confundido. Victoria estaba con las niñas. Eso es imposible. Entonces, sin decir palabra, le deslicé las fotografías sobre el escritorio. Vi cómo sus ojos recorrían las imágenes y cómo sus manos empezaban a temblar de forma violenta. Presencié cómo el corazón de mi hijo se hacía añicos en tiempo real, y ese dolor me desgarró más que cualquier derrota profesional. Cuando por fin rompió el silencio, su voz era un hilo quebrado. ¿Desde cuándo? Le detallé el informe de Paco. Los 18 meses de traición, los hoteles de lujo, la farsa de Sevilla, la identidad de Borja Villalba y su inminente ruina financiera. Y luego le solté el golpe de gracia. El dinero. David me miró como si le hubiera hundido un puñal hasta la empuñadura. 40.000 euros, repetía una y otra vez, con la mirada perdida en los registros bancarios que demostraban cómo Victoria coordinaba los robos con sus viajes de trabajo. David se levantó bruscamente y se acercó al ventanal que daba al jardín donde él había crecido, el mismo césped donde aprendió a jugar al fútbol y donde, años atrás, presentó a Victoria ante su madre con orgullo. Finalmente, se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué hago ahora, papá? Le hablé de Patricia, de la hoja de ruta legal y de cómo íbamos a proteger su patrimonio y el futuro de Emma y Miguel. David asintió con una pesadez infinita, parecía haber envejecido una década en 60 minutos. Quiero hablar con ella, dijo con una determinación amarga, necesito que me lo diga a la cara. Comprendí su necesidad, pero le impuse una condición de abogado. Debía esperar una semana más. Necesitábamos asegurar el capital restante y documentar el estado de cada activo antes de que ella pudiera mover un solo céntimo por despecho. David, que siempre había confiado en mi instinto, aceptó el suplicio del silencio. Durante la semana siguiente, Patricia y yo trabajamos a un ritmo frenético. Solicitamos extractos históricos, bloqueamos preventivamente fondos de inversión y armamos un expediente de un volumen intimidante. Patricia descubrió algo más. La firma de Villalba no solo estaba en la mira de la CNMV, sino que se enfrentaba a una auditoría por malversación de fondos de clientes. El tipo estaba al borde del abismo penal. Su aventura con Victoria era solo una nota al pie en su inminente caída. Antes de lanzar el ataque final, decidí realizar un movimiento arriesgado, una llamada que no figuraba en el plan original pero que mi instinto me dictaba necesaria. No llamé a Victoria, ni a mi hijo. Llamé a Leticia Villalba, la esposa de Borja.
El círculo estaba a punto de cerrarse. Leticia Villalba, así se llamaba en realidad la esposa de Borja, respondió al tercer tono. Su voz era amable, una cortesía refinada de quien está acostumbrada a las formas de la alta sociedad madrileña, sin sospechar que su mundo estaba a punto de saltar por los aires. Me presenté con mi nombre completo y mi antiguo título de colegiado, disculpándome por la intrusión, pero advirtiéndole que poseía información crítica sobre las actividades de su marido que afectaban directamente a su patrimonio. Le hablé, sin adornos pero con precisión forense, de la relación entre Borja y mi nuera, Victoria. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, un vacío que duró una eternidad cuando finalmente habló, su voz se había transformado en una cuchilla de hielo. Me solicitó las pruebas de inmediato. Le envié una selección digital de las fotografías más explícitas de la Casa del Lago y los recibos de los hoteles que Paco había rastreado. Me devolvió la llamada 2 horas después. Su voz temblaba, víctima de un shock contenido, pero sus palabras fueron de agradecimiento. Confesó que llevaba meses rumiando una sospecha abstracta, pero que la habilidad de Borja para el gaslighting la había hecho dudar de su propia cordura ahora, finalmente, comprendía las reuniones nocturnas, los viajes de negocios y, sobre todo, la segunda hipoteca que él la había obligado a firmar. Hablamos durante casi 1 hora. 2 padres de familia unidos por la traición, trazando un plan de contención para proteger lo único que importaba. Nuestros hijos y nietos. Leticia soltó una carcajada amarga cuando mencioné el dinero que Victoria había desviado de las cuentas de David. Borja no solo estaba aceptando ese dinero, estaba dejando secos sus propios ahorros familiares e incluso había metido la mano en los fondos destinados a la universidad de sus hijos para cubrir sus agujeros financieros en la firma. Acordamos una maniobra de distracción coordinada. Confrontaríamos a nuestros respectivos cónyuges exactamente al mismo tiempo el domingo por la tarde, para evitar que pudieran alertarse mutuamente o mover fondos de última hora. Fijamos el día de domingo a las 17. David se quedó conmigo en mi piso de Madrid el sábado para no levantar sospechas, enviándole un mensaje a Victoria donde decía que iba a visitar a un antiguo compañero de la facultad en el Escorial. Esa noche apenas dormimos, hablamos de la vida, de Elena y de cómo el amor a veces nos ciega frente a las evidencias más burdas. David me preguntó, con la mirada perdida en un cuadro de la pared, si creía que ella alguna vez lo había amado de verdad. Le respondí que el corazón humano es un laberinto de contradicciones, pero que en este punto, la única verdad relevante era el bienestar futuro de Emma y Miguel. El domingo, puntual como un reloj, Patricia Méndez llegó al chalet de David en Pozuelo de Alarcón. Victoria apareció a las 17:30 con los niños, regresando de un parque. Tras un beso mecánico a sus hijos, David les pidió con suavidad que subieran a la sala de juegos. Una vez que el silencio se instaló en el salón, David la invitó a sentarse en el sofá, el escenario de tantas mentiras, y, con una calma que me llenó de orgullo, le expuso todo el sumario. El encuentro en la Casa del Lago, las fotografías, la identidad de Borja y el rastro de la malversación de los 40.000 euros. Victoria se quedó lívida, pero su primera reacción fue el ataque. Empezó a negarlo todo con una vehemencia teatral, pero cuando David mencionó el desglose bancario, su máscara se rompió. Se puso agresiva, sus rasgos se afilaron y me acusó a mí de ser un viejo amargado que la espiaba para poner a su marido en su contra. Fue entonces cuando salí del despacho y la miré directamente a los ojos con la autoridad de quien ha dictado 1000 sentencias. Le dije que la evidencia era irrefutable ante cualquier tribunal y que, en ese preciso instante, Leticia Villalba estaba haciendo lo mismo con Borja en su casa. El pánico sustituyó a la ira. Victoria se desmoronó físicamente, cayendo de rodillas y empezando a suplicar entre sollozos, alegando que había sido un error producto del estrés y que David era el único hombre al que amaba. Mi hijo la escuchó en un silencio sepulcral, una pausa que pareció durar siglos, y luego pronunció las 3 palabras que cerraban aquel capítulo de su vida. Quiero el divorcio.
Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste en los juzgados de familia, pero Patricia fue sencillamente brillante. Utilizó el fraude financiero para demostrar la falta de idoneidad de Victoria y cómo su conducta ponía en riesgo el patrimonio futuro de los menores. Al final, el juez, ante la contundencia de las pruebas de disipación de fondos, otorgó a David la custodia principal. Victoria obtuvo un régimen de visitas limitadas y sin pernocta los fines de semana alternos. El reparto de bienes se ajustó drásticamente para compensar los 40.000 euros robados de la sociedad de gananciales. A Borja Villalba le fue considerablemente peor. Su firma colapsó bajo el peso de la auditoría de la CNMV, perdió su licencia de asesor financiero y Leticia, asesorada por sus propios leones legales, se quedó con prácticamente todo en el proceso de divorcio. Victoria, sin recursos y repudiada por su círculo social, tuvo que regresar a vivir con sus padres en una situación precaria. En cuanto a mí, regresé a la casa del lago el mes pasado, una vez que el nuevo pantalán de Hiroko estuvo terminado. David trajo a los niños al día siguiente. Nos sentamos en el borde del muelle nuevo, dejando que los pies colgaran sobre el agua cristalina mientras los niños intentaban pescar con sus pequeñas cañas. Gracias por todo, papá, me dijo David con una paz que no le veía desde hacía años. Gracias por no dejarte llevar por el impulso y por haber construido este caso con la cabeza fría. Le respondí que eso es lo que hace un padre. Proteger el legado de los suyos, sin importar que los hijos ya tengan canas. Esa misma noche recibí un mensaje de Leticia. Me contaba que había conocido a alguien nuevo, un hombre íntegro que la valoraba por quien era y no por su estatus. Me sentí genuinamente feliz por ella. A veces la justicia no es una cuestión de venganza, sino de proporcionar a las personas la información necesaria para que elijan su propio destino. Victoria y Borja eligieron la sombra, ahora deben aprender a vivir en ella. David, por su parte, está sanando y ha empezado a salir con una mujer auténtica que no necesita máscaras. Sentado en mi despacho con una última copa de coñac, contemplando el lago en penumbra, supe que había tomado la decisión correcta. No lo hice por rencor, sino por el acto de amor más puro que un abogado y un padre puede realizar. La defensa de la verdad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi esposa y yo fuimos dueños de una casita frente al Mediterráneo, una de esas construcciones blancas que parecen absorber toda la luz del mundo, pero la vida nos empujó hacia el asfalto y las prisas de la ciudad. Yo no había vuelto allí en 26 años, me convencí de que el trabajo y las obligaciones eran muros infranqueables. Ella, en cambio, se escapaba 4 veces al año, como quien busca oxígeno bajo el agua. Cuando Lucía falleció, mis hijos no tardaron ni un mes en empezar con la misma cantinela, repitiendo al unísono como si fuera un mantra sagrado. Papá, vende ese lugar, es una carga inútil. Decidí visitar nuestra antigua casa de Málaga una última vez antes de entregar las llaves a un extraño y ponerla a la venta. Pero cuando llegué y empujé la verja de hierro, devorada por el salitre y el óxido, me quedé literalmente petrificado por lo que se reveló ante mis ojos. Me alegra que estéis escuchando. Seguid mi historia hasta el final y escribid en los comentarios desde qué rincón del mundo me oís. Me gustaría saber hasta dónde llega esta confesión que he callado durante tanto tiempo. Me llamo Manuel García. Hace 6 meses que enterré a la única persona que alguna vez me comprendió sin necesidad de palabras. Lucía lo fue todo para mí durante nuestros 38 años de matrimonio. Ahora, me encuentro solo en un piso demasiado grande y silencioso, mientras mis propios hijos me tratan como a un estorbo, un activo defectuoso que deben gestionar para que no les complique la existencia. El teléfono sonó exactamente a las 7:30 de la mañana, con esa puntualidad quirúrgica que Marcos emplea para todo. Ha sido así cada martes durante el último mes.
Mi hijo mayor ya ni siquiera gasta saliva en saludar. Papá, tenemos que volver a hablar de lo de la casa de la costa. No podemos dilatarlo más. En su voz detecté esos mismos matices de condescendencia que reservaba para sus clientes menos brillantes, esa paciencia impostada que oculta una profunda irritación. Estás tirando el dinero, papá. Mantener esa propiedad es un suicidio financiero a tu edad. Apreté con más fuerza la taza de café que Lucía me regaló la Navidad pasada, una pieza de cerámica sencilla con nuestra foto de boda impresa, ya un poco gastada por los lavados. Mis manos, que antes levantaban vigas en la obra, ya no eran tan firmes. No es dinero tirado, Marcos. Tu madre adoraba ese sitio. Era su refugio. Mamá ya no está, papá, soltó él, y las palabras me golpearon con la violencia de una bofetada física. Diana y yo lo hemos analizado con frialdad y creemos que es hora de que empieces a tomar decisiones pragmáticas sobre tu patrimonio. No puedes permitirte sentimentalismos caros. Diana, mi hija, es tan implacable como su hermano, aunque ella prefiere el ataque sutil. Me llamaba cada pocos días con la misma lección sobre responsabilidad financiera y planificación sucesoria, hablándome con una lentitud insultante, como si yo fuera un anciano de mente incapaz de distinguir un ingreso de un gasto. Solo de IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, la broma te sale por 4.500 euros al año, continuó Marcos, que se sabe los números de memoria. Suma el mantenimiento, el seguro multirriesgo, los mínimos de luz y agua. Te dejas casi 14.000 euros anuales en una casa por la que nunca apareces. Es un agujero negro. Nunca apareces. Esa parte fue la que más me escoció, porque el puñal de la verdad siempre es el que más hondo penetra. Lucía iba a esa casita de Málaga 4 veces al año, sin faltar una sola vez. En primavera, verano, otoño y una vez en el crudo invierno, para lo que ella llamaba su temporada de reflexión. Siempre me pedía que la acompañara, que bajáramos juntos a ver el mar, pero yo siempre levantaba muros de excusas. Cierres de año, torneos de golf con los socios, o citas médicas por tonterías que bien podrían haberse pospuesto. Ahora, en este vacío que dejó su ausencia, me preguntaba por qué me negaba con tanto empeño a hacerle compañía. Quizás, en el fondo, me daba miedo descubrir que esa casa representaba una parte de mi esposa que yo no alcanzaba a comprender. Algo íntimo, un jardín secreto que ella guardaba separado de nuestra rutina de facturas y cenas familiares. Tu madre puso mucha alma en ese lugar, dije, observando un gorrión posado en el comedero que ella misma instaló tras el cristal de la cocina. Papá, por favor, escúchate, la voz de Marco subió un octavo. El alma no paga los recibos de Endesa. Ahora tienes unos ingresos fijos de jubilado. Tu pensión pública, aunque sea máxima, no es infinita, y menos con lo que van a empezar a subirte los gastos en salud y cuidados. Ese era su terreno. El argumento financiero. Marcos trabaja en el sector inmobiliario de alto standing y solo ve el mundo en términos de valor de mercado, rentabilidad y margen de beneficio. Heredó de Lucía la mente rápida para el cálculo, pero ni una sola gota de su calidez humana. ¿Has puesto un pie en esa casa desde que enterramos a mamá? La voz de Diana irrumpió desde el altavoz. Estaba escuchando la llamada en conferencia desde su oficina en el centro. Porque yo pasé por allí el mes pasado para ver en qué estado estaba y, papá, se cae a trozos. La pintura se bufa por la humedad, la verja da pena verla. Todo el lugar apesta a abandono. Se me encogió el pecho de pura angustia. Lucía siempre tuvo esa casa como los chorros del oro. Se enorgullecía de cada detalle. Desde el jazmín que plantó junto a la entrada hasta las mecedoras de mimbre del porche. Si la casa estaba descuidada, era la prueba definitiva de que ella se había marchado para no volver. Quizás debería bajar yo mismo y echar un vistazo antes de nada, murmuré, casi para mí mismo. ¿Para qué? Intervino Marcos al instante. Papá,
tiene 72 años. No tienes ninguna necesidad de meterte 3 horas de coche de ida y otras 3 de vuelta para ver una propiedad que vas a vender de todas formas. Es un esfuerzo absurdo. Simplemente confía en un agente de mi red y olvídate del tema. Nosotros nos encargamos de todo. 72 años. Lo dijo como si estuviera hablando de un resto arqueológico, como si debiera pedir permiso para moverme. Lucía se habría puesto furiosa de oírlos tratarme como a un niño chico. El mercado en esa zona está en máximos, añadió Diana. Esas parcelas se están vendiendo por 300.000 euros sin despeinarse. Es un capital importante, papá. Un dinero que te daría mucha tranquilidad para pagar una plaza en una residencia de primera, de esas con jardín y asistencia médica constante, cuando llegue el momento. Residencia. Llevaban meses soltando la palabra, como quien deja caer gotas de veneno en el café. Desde que Lucía se fue, parece que han decidido que el duelo me incapacita para vivir de forma independiente. No estoy preparado para que me encierren en una residencia, dije, intentando recuperar la firmeza de antaño. No se trata de encerrarte, respondió Marcos con ese tono melifluo y condescendiente, sino de ser previsores. Vender la casa de la costa te daría opciones, libertad de elección. ¿Opciones? Sonaba como si me estuvieran haciendo un favor, cuando yo sabía leer entre líneas. Querían liquidar el patrimonio y asegurar su herencia cuanto antes. No se me olvidaba cómo Marcos escaneaba la colección de joyas de su madre mientras aún estábamos de luto, ni cómo Diana se llevó la vajilla de la cartuja para que no se rompiera, cuando lo que quería era lucirla en su salón. Necesito tiempo para procesarlo, dije, sintiendo un cansancio infinito. Papá, has tenido 6 meses, la impaciencia de Diana era la misma que usaba con sus hijas adolescentes. ¿Cuánto tiempo más necesitas para ver lo evidente? ¿6 meses? ¿De verdad la tierra la cubría desde hacía tanto? Aún recordaba el calor de su mano enfriándose entre las mías en aquella habitación de hospital, mientras el pitido del monitor se convertía en una línea recta y eterna. Se sentía como si hubiera ocurrido ayer y, al mismo tiempo, como si hubiera pasado una eternidad de soledad. Cada mes que pasa es dinero que pierdes en mantenimiento, espetó Marcos. Y sinceramente, nos preocupa tu estado. El otro día no recordaba si habías pagado el recibo de la luz, pero te empeñas en mantener una finca que te cuesta 1.000 euros al mes. No tiene sentido. Aquello me dolió más que nada, porque había una verdad cruel en sus palabras. Mi mente estaba espesa, nublada. A veces olvidaba si había comido o me quedaba quieto en el pasillo sin recordar que iba a buscar. El duelo es una niebla que lo amortigua todo, incluso la lógica. Quizás tu hermano tenga razón, papá, dijo Diana, suavizando el tono. ¿Por qué no simplificas tu vida? Deshazte de los lastres y céntrate en cuidarte. Te lo mereces. Cuidarte. Qué forma tan aséptica de resumir el proceso de marchitarse solo, sin la mujer que fue mi brújula durante casi 40 años. Lo pensaré, repetí por enésima vez. Sabía que esa respuesta solo me daría una tregua temporal. Al colgar, el silencio de la cocina se me echó encima. Todo seguía allí. Sus gafas de lectura sobre el mantel, el periódico atrasado, su taza en el escurridor. Tal como ella la dejó la mañana que ingresó para no volver. Tal vez mis hijos tuvieran razón. Tal vez aferrarme a esa casa del sur era solo una forma desesperada de no dejar ir el último fragmento de un mundo que ya no existía. Era hora de cerrar el capítulo de Lucía, incluso de esa parte de su vida que yo nunca me molesté en conocer. Pasaron 3 semanas de asedio telefónico y visitas de Diana donde, con la excusa de traerme comida, señalaba cada desconchón de mi propio piso. Finalmente, me rendí. Llamé a Marcos. Está bien, lo haré, dije con la voz hueca. Venderé la casa de Málaga. El alivio en la voz de Marcos fue tan instantáneo que me resultó casi insultante.
Es genial, papá. De verdad, es la decisión más sensata que has tomado en meses. No te preocupes por nada, yo mismo puedo hablar con una API, agente de la propiedad inmobiliaria, que conozco en la Costa del Sol. Es una mujer muy eficiente, se encarga de todo, hasta de los trámites de plusvalía y notaría. ¿Eficiente? Parecía ser el único adjetivo que mis hijos sabían conjugar. Ni una palabra sobre el valor sentimental, ni un solo recuerdo compartido sobre los veranos que pasamos allí de niños, ni un ápice de respeto al hecho de que su madre considerara esa casa su único refugio verdadero. Antes de que cuelgues el cartel de se vende, quiero bajar allí una última vez, dije, tratando de que no me temblara la voz. Quiero recoger las cosas personales de tu madre, sus libros, su ropa de verano. Lo que quede. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Pero papá, ¿es realmente necesario que te metas esa paliza de kilómetros? Preguntó Marcos con un suspiro de desesperación contenida. A ver, que han pasado años. ¿Qué puede haber allí que valga la pena un viaje de 6 horas entre ida y vuelta? Deja que la inmobiliaria haga limpieza y mande lo que sirva a una ONG o al punto limpio. Tu madre pasaba meses enteros en esa casa, Marcos. No voy a dejar que unos desconocidos hurguen en sus cajones. Puede haber fotos, cartas, cosas que significan algo. Otra pausa, esta vez más calculada. Vale, de acuerdo. Pero no vas a ir solo. Diana y yo nos organizamos, pedimos el viernes en el trabajo y bajamos contigo. Te ayudaremos a cribar todo y así terminamos antes. Era lo último que necesitaba. A mis hijos revolviendo el pasado de Lucía con la misma frialdad con la que se liquida el inventario de una tienda en quiebra. Ya tuve suficiente con ver cómo vaciaron su armario en el piso de la ciudad, decidiendo que era basura y que era aprovechable antes de que el cuerpo de su madre estuviera siquiera frío. Necesito hacer este viaje a solas, sentencié con una firmeza que hacía tiempo no usaba. Es algo personal entre ella y yo. Papá, por Dios, hablamos de casi 300 kilómetros por trayecto por la autovía del Mediterráneo, intervino Diana, que se había unido a la llamada sin avisar. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te da un mareo o el coche te deja tirado en mitad de la nada? Últimamente usaban esa coletilla para todo, como si yo fuera una granada sin seguro a punto de detonar. Sí, tengo 72 años. Y sí, tomo mis pastillas para la tensión y el sintrón, pero no soy un mueble viejo que haya que anclar a la pared. Sé conducir desde antes de que tú supieras andar, Diana. Me las apañaré perfectamente. Eso es precisamente lo que nos da miedo, añadió ella con ese tono de falsa preocupación. Tus reflejos ya no son los de antes, papá. Y entre nosotros. Estás muy distraído. El otro día te dejaste el gas encendido. Distraído. Su eufemismo favorito para no decir que me creen senil. Quizás no les faltaba razón, a veces me quedo mirando el vuelo de una mosca y pierdo la noción del tiempo, pero este viaje era una llamada que sentía en las entrañas. Me voy este sábado, dije, cerrando la discusión. O confiáis en mi criterio para esto, o mejor dejamos de hablar de la venta ahora mismo. Está bien, cedió Marcos rápidamente, detectando el peligro de que yo me echara atrás con el negocio. Solo te pedimos que nos mandes un WhatsApp cuando salgas y otro cuando llegues. Solo para quedarnos tranquilos de que estás bien. Partes de guerra. Como si fuera un adolescente con el carné recién sacado. Pero acepté, solo por ahorrarme otra hora de sermones. La noche antes de partir, me encerré en el despacho de Lucía. Me puse a hojear sus álbumes de fotos, esos que ella guardaba con un orden casi sagrado. Había fotos de cuando éramos jóvenes y veraneábamos en Nerja, de los niños cubiertos de arena y helado, de cuando ellos aún me miraban como si fuera capaz de arreglar el mundo con mis manos. Pero al llegar a los álbumes de los últimos 10 años, noté un patrón extraño.
Las fotos familiares se volvían escasas. En su lugar, había decenas de fotos de Lucía en la casa de la costa, pero casi siempre salía sola o el encuadre sugería que alguien más la estaba mirando. En una aparecía en el porche, con una luz de atardecer preciosa y un libro sobre el regazo. En otra, se la veía en un jardín exuberante que yo no recordaba haber plantado nunca. Pero lo que más me dolió fue su sonrisa. Era una sonrisa que yo no recordaba haber visto en casa. No era la sonrisa de compromiso de las cenas de Navidad ni la sonrisa cansada de después del trabajo. Era una expresión de paz absoluta, de plenitud. ¿Cuándo fue la última vez que me miró así? ¿Cuándo dejamos de ser unos otros para convertirnos en dos desconocidos que compartían hipoteca? A la mañana siguiente, cargué el coche con todo lo que Lucía habría considerado indispensable. Botellas de agua fría, unos bocadillos de jamón, el cargador del móvil y un pequeño botiquín. Ella siempre fue la previsora, la que trazaba la ruta mientras yo simplemente pisaba el acelerador. El viaje fue más duro de lo que pensaba. La espalda me empezó a pasar factura a la altura de Granada y tuve que parar un par de veces en áreas de servicio para estirar las piernas y despejarme con un café solo. Para cuando divisé el mar de Málaga, el sol empezaba a caer, pintando el horizonte de unos tonos anaranjados y violetas que me dejaron sin aliento. Había olvidado lo hermosa que era esta luz. Lucía intentó describírmela 1000 veces, pero yo siempre estaba demasiado ocupado mirando el reloj o las noticias. Ahora, frente a esa inmensidad, comprendía por qué necesitaba volver aquí tan a menudo. El desvío hacia nuestra calle estaba señalado por un cartel de madera algo descolorido. Al entrar en el camino estrecho que llevaba a la propiedad, el corazón empezó a latirme con una fuerza inusual. ¿Qué iba a encontrar después de tantos años de ausencia? La casa estaba al final, medio escondida tras unas palmeras y unos setos que habían crecido sin control. Diana tenía razón en una cosa. El exterior pedía a gritos una mano de pintura y la verja de entrada estaba devorada por el óxido, chirriando como un alma en pena cuando la empujé. Aparqué el coche y me quedé un momento en silencio, con el motor apagado. Solo se oía el rumor constante del oleaje. Lucía decía que el mar tenía un ritmo propio que te curaba el alma, y por primera vez en mi vida, supe exactamente a qué se refería. Bajé del coche con las llaves en la mano, sintiendo un nudo en la garganta. Pero en cuanto crucé el umbral de la verja oxidada y di la vuelta hacia la fachada principal, me quedé petrificado. El jardín no estaba abandonado. Al contrario, estaba impecable. No era la selva descuidada que Diana había descrito. Alguien había plantado geranios de colores vibrantes en macetas de barro cocido. El césped estaba perfectamente segado y los tablones de madera del porche, que yo recordaba podridos, habían sido sustituidos y barnizados recientemente. Aquí vive alguien, susurré, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. Mi primer pensamiento fue que teníamos ocupas. En España es un problema real y constante, gente que aprovecha la ausencia de los dueños para instalarse. Pero algo no cuadraba. Los ocupas no suelen cuidar el jardín con tanto esmero ni cuelgan atrapasueños de colores en el porche. Reconocí ese atrapasueños. Lucía lo compró en un mercadillo de artesanía hace un par de años. Recuerdo que me quejé de que era un trasto innecesario y ella se limitó a sonreír con esa paciencia suya tan eterna. De repente, tras la casa, oí una risa infantil. Luego, una voz de mujer hablando en un español dulce, con un marcado acento andaluz. Cuidado, Carlos, no te acerques tanto al agua con los zapatos limpios. Subí los escalones del porche muy despacio, con el pulso a 1000. La puerta principal estaba pintada de un amarillo canario, el color favorito de mi mujer. A través del cristal de la ventana, vi muebles que conocía bien, la vieja cómoda de su madre, las sillas de mimbre, mezclados con objetos nuevos. Juguetes de plástico, una mochila escolar, mantas de colores sobre el sofá. Antes de que pudiera siquiera llamar a la puerta, el pomo giró.
En el umbral apareció una mujer de unos 50 años. Era bajita, con el pelo recogido en un moño informal y un delantal puesto sobre un vestido sencillo. Tenía un trapo de cocina en la mano y una expresión de serenidad que se evaporó en el acto al verme. Se quedó pálida, mirándome como si hubiera visto a un fantasma. «¿Señor Manuel?», preguntó con un hilo de voz, mientras el trapo de cocina caía al suelo. Al verme allí plantado, la mujer se puso lívida. «¿Señor Manuel?», pronunció en un susurro que apenas lograba romper el silencio del porche. Sabía mi nombre. Esa mujer, que evidentemente llevaba tiempo haciendo su vida en mi casa, sabía perfectamente quién era yo. Sentí una punzada de desconcierto que me recorrió la espalda. «Perdone», balbuceé, intentando recuperar mi autoridad de dueño. «Creo que ha habido un error grave. Esta es mi propiedad. Mi mujer y yo somos los titulares de esta casa desde hace décadas». Los ojos de la mujer se anegaron en lágrimas al instante. Se llevó el paño de cocina a los labios, como queriendo ahogar un sollozo. «La señora Lucía», susurró con una pena tan honda que me dejó desarmado. Ella era nuestra vida. «Mi mujer falleció hace 6 meses», dije, tratando de mantener la voz firme mientras mi cabeza era un hervidero de preguntas. ¿Cómo conocía esta mujer a Lucía? ¿Y por qué lloraba su ausencia como si fuera su propia sangre? «Por favor», dijo la mujer, haciéndose a un lado y franqueándome la entrada con un gesto humilde. «Pase, por favor. Se lo explicaré todo. Me llamo María González». Vacilé un segundo, sintiendo que estaba a punto de cruzar una frontera sin retorno, y entré en el salón. No era el salón que yo recordaba de mis breves visitas hace lustros. Los muebles estaban dispuestos de otra forma, aprovechando mejor la luz del sur. Por todas partes había vida. Fotos de niños en la repisa de la chimenea, dibujos de ceras pegados con imanes en la nevera de la cocina americana, una cesta con lana y agujas de punto junto al sillón orejero que solía ser de mi suegra. «¿Usted vive aquí?», dije. No era una pregunta, era la constatación de una realidad evidente. María asintió, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas sin freno. «15 años, señor Manuel. 15 años llevamos bajo este techo. La señora Lucía. Ella rescató a mi familia del abismo». «¿15 años?», repetí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Me está diciendo que Lucía sabía que ustedes estaban aquí desde hace 15 años y nunca me dijo nada?» «Ella nos trajo aquí después de la riada», explicó María, dejándose caer en una de las sillas de mimbre. «Lo perdimos todo en las inundaciones de 2008. La casa, el taller de mi marido, los ahorros. Nos quedamos en la calle, con lo puesto. La señora Lucía nos encontró en un polideportivo, en un refugio de la Cruz Roja. Ella iba allí a llevar mantas. Recordé perfectamente aquella tormenta. Fue un temporal histórico que devastó parte de la costa de Málaga. Lucía estuvo días inquieta, insistiendo en que tenía que bajar a ver si la casa seguía en pie. Cuando volvió, me dijo que todo estaba en orden, que solo había un par de tejas sueltas que ya había mandado arreglar. Nunca mencionó que había sacado a una familia de un refugio. Nunca confesó que había convertido nuestra segunda residencia en un centro de acogida privado. Nos dijo que podíamos quedarnos hasta que levantáramos cabeza, continuó María, limpiándose los ojos con el delantal. Pero entonces mi marido, Roberto, cayó enfermo. Cáncer de pulmón. Y la señora Lucía. Ella se plantó y dijo que de aquí no nos movía nadie. Dijo que ya éramos parte de su familia y que esta casa era nuestra fortaleza. Me senté frente a ella, porque las piernas ya no me sostenían. ¿Su marido tenía cáncer? 5 años de lucha, señor Manuel, dijo María con la voz quebrada. La señora Lucía nos ayudaba con todo.
Pagaba los desplazamientos al hospital, las medicinas que no cubría la seguridad social. Incluso se quedaba ella aquí cuidando de los niños para que yo pudiera ir a las sesiones de radioterapia con él. Ella era un ángel caído del cielo. Un ángel. Mi Lucía, a la que yo consideraba una mujer práctica, quizás un poco distante en sus últimos años, había mantenido un hogar paralelo durante década y media. Pagaba el IBI, la luz, el agua y la vida de 5 personas en absoluto secreto. ¿Y dónde está Roberto ahora? Pregunté en un susurro. Se nos fue hace 2 años, respondió María. El mismo mal que luego se llevó a la señora Lucía. Aquello fue como si me clavaran un puñal en el estómago. ¿El mismo mal? Lucía tenía un tumor. Pero fue algo rápido, o eso creía yo. María abrió mucho los ojos y se tapó la boca, dándose cuenta del error. Usted no lo sabía, señor Manuel. ¿Saber el qué? Mi voz sonó quebrada, casi un ruego. La señora Lucía luchó contra el cáncer durante casi 3 años en silencio, susurró María. Venía aquí a Málaga para los tratamientos, en el hospital regional. Decía que en Madrid usted se daría cuenta, que no quería que la viera marchitarse, que no quería ser una carga de cuidados para usted. La habitación empezó a darme vueltas. 3 años. 3 años en los que yo pensaba que ella venía a la costa a leer y a pasear por la orilla, mientras en realidad estaba recibiendo quimioterapia, cuidada por esta mujer y su familia. Los viajes. Dije asimilando la verdad. Por eso venía cada 3 meses. María sintió con tristeza. Venía para las analíticas y los ciclos. Se quedaba aquí con nosotros, en la habitación del fondo, y nosotros la cuidábamos como ella nos cuidó a nosotros. Era la abuela que mis hijos nunca tuvieron. Hijos. Volví a mirar la estancia. Ahora lo veía todo con una claridad dolorosa. Los zapatos de colegio junto a la puerta, la mochila de la Universidad de Málaga, UMA, sobre el aparador, los mandos de la Play en la mesita. ¿Cuántos hijos tiene, María? 3, sonrió ella con una mezcla de orgullo y pena. Miguel ya tiene 22 y trabaja en el puerto de Málaga. Sofía tiene 18 y ha empezado este año derecho. Y el pequeño, Carlos, tiene 15. Ese niño, Carlos, no había conocido otro hogar en su vida que no fuera este. Había crecido entre estas paredes blancas que mis hijos querían demoler para hacer pisos de lujo. Pero el dinero. Balbuceé. El mantenimiento, los impuestos, la comida de todos. Lucía no tenía una fortuna personal tan grande. María vaciló antes de contestar. Tenía un trabajo aquí, señor Manuel. Trabajaba por las mañanas en una galería de arte del Soho, en el centro. Decía que ese sueldo era su dinero de libertad. Todo lo que ganaba allí iba directo a esta casa, para que nosotros no pasáramos hambre y para que a la casa no le faltara un detalle. Mi mujer trabajaba. A sus 60 y muchos años, mientras yo jugaba al golf, ella vendía cuadros en una galería para mantener a una familia que yo ni siquiera sabía que existía. Señor Manuel, dijo María con cautela, rompiendo mi silencio, sus hijos. Ellos ya vinieron por aquí. Me quedé helado. ¿Marcos y Diana han estado en esta casa? Vinieron hace un mes, asintió ella, bajando la mirada. Nos dijeron que teníamos que desalojar en 30 días. Dijeron que usted iba a vender la casa y que nosotros éramos unos aprovechados, que estábamos robando el patrimonio de su familia. El señorito Marcos fue muy duro. Nos amenazó con llamar a la policía si no nos íbamos por las buenas. La señorita Diana no gritó tanto, pero nos dijo que nos fuéramos antes de que usted se enterara de este lío, para no darle un disgusto que no podría soportar. La rabia me prendió en el pecho como un reguero de pólvora. Mis hijos lo sabían.
Sabían lo de María, sabían lo de la enfermedad de su madre, sabían el propósito real de esta casa. Y aún así, se sentaron a mi mesa cada martes a hablarme de eficiencia financiera y residencias de ancianos, ocultándome la verdadera naturaleza de la mujer con la que estuve casado media vida. Querían echar a una viuda y a 3 huérfanos a la calle con tal de llevarse su parte del botín. ¿Y qué les dijo usted?, pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Que no nos iríamos hasta hablar con usted, respondió María con dignidad. Se lo debíamos a ella. La señora Lucía siempre decía que usted era un buen hombre, pero que le costaría entender este jardín secreto suyo. Decía que aquí podía estar enferma sin que la tristeza de los demás la matara antes que el cáncer. Mis hijos conocían la verdad y decidieron enterrarla conmigo en una residencia. Estaban dispuestos a borrar el último acto de amor de su madre por un puñado de euros. Pero lo que no sabían es que Manuel García aún no estaba muerto. El sonido de unos pasos rítmicos sobre las maderas del porche interrumpió mis pensamientos. La puerta trasera se abrió de golpe y entró un adolescente, de piel bronceada por el sol de la costa y el pelo revuelto con restos de salitre. Al verme allí, sentado en el salón, se detuvo en seco, como un animal herido. ¿Mamá?, preguntó con una inseguridad que me partió el alma. Carlos, ven, no te asustes. Ven a conocer al señor Manuel, dijo María con una dulzura infinita. Es el marido de la señora Lucía. La cara del chico cambió por completo, se iluminó con un reconocimiento que rozaba el alivio. ¿El señor Manuel?, repitió acercándose. La señora Lucía. Ella hablaba constantemente de usted. Decía que era un buen hombre. Que solo necesitaba tiempo para entender las cosas de la vida. ¿Entender qué?, estuve a punto de preguntar. Pero al mirar a ese chico que había crecido entre estas paredes, a quien mi mujer había querido como al nieto que nunca le dieron sus propios hijos, empecé a comprender que el que estaba ciego no era ella. Era yo. Me quedé allí, hundido en el sofá que Lucía había elegido con tanto mimo, escuchando cómo la casa latía de nuevo. Carlos se fue a la cocina y, al poco rato, el aroma de un guiso de hinojos con pescado, una receta tan de aquí, con su toque de azafrán y pimiento, empezó a inundarlo todo. Era el olor de un hogar vivo, no el de un activo inmobiliario a la espera de un postor. Señor Manuel, dijo María, rompiendo el trance, Lucía me pidió que, si algún día usted se armaba de valor para venir, le entregara esto. Fue hacia un pequeño escritorio de madera en la esquina y sacó una caja de metal antigua, de esas de carne de membrillo que nuestras madres usaban para guardar tesoros. Mis dedos rozaron el metal frío y desgastado. Ella decía que usted lo entendería cuando fuera el momento adecuado. Que el mar le daría la respuesta. Abrí la caja. No había joyas, ni escrituras, ni dinero en efectivo. Había cartas. Decenas de sobres dirigidos a mí, cada uno con una fecha que coincidía con sus escapadas a la costa. Y debajo, una cartilla de ahorros de Unicaja y un contrato doblado de la Galería de Arte Luz de Alborán. Tomé la primera carta. La letra de Lucía, esa caligrafía elegante y firme que yo tanto conocía, me saludó desde el papel. Querido Manuel, si estás leyendo esto, es porque finalmente has encontrado el camino de vuelta a nuestro refugio. Perdóname por el secreto, pero este lugar necesitaba ser protegido de la lógica fría y del cálculo que a veces nos nubla el corazón. Leí sobre sus miedos, sobre cómo el diagnóstico del cáncer la hizo valorar cada minuto de silencio frente al mar. Escribió sobre María, sobre Roberto y los niños, y cómo verlos crecer le daba las fuerzas que la quimioterapia en el Hospital Regional de Málaga le robaba. Lo hacía aquí, lejos de las miradas de lástima de nuestros hijos y de mi propia incapacidad para gestionar el dolor. De repente, el chirrido de unos neumáticos sobre la grava cortó el momento. Conocía ese motor. Era el BMW de Marcos. Ya están aquí, susurró María, y el miedo volvió a nublar su rostro.
Carlos apareció en el umbral de la cocina, tenso, como un escudo humano. Salí a la verja antes de que pudieran poner un pie en el porche. Marcos y Diana bajaron del coche con sus trajes impecables de oficina, luciendo una pulcritud que resultaba insultante en aquel entorno de sal y arena. «Papá. ¿Pero qué haces aquí fuera todavía?», exclamó Diana, acercándose con paso rápido. «Te hemos llamado 1000 veces. Como no cogías el teléfono, pensábamos que te había salido de la carretera». «Estoy bien, Diana. Solo estaba conociendo a los inquilinos de vuestra madre», dije, plantándome frente a ellos. Marcos frunció el ceño y miró hacia la puerta, donde María observaba con humildad. «Ah, ya veo. Te han soltado el discurso de lástima. Papá, no seas ingenuo. Esta gente lleva años viviendo de tus ahorros y de la caridad de mamá. Es una ocupación en toda regla, por mucho permiso que ella les diera. Tenemos que tramitar el desalojo ya para no perder al comprador». «¿Desalojarlos?», repetí, sintiendo una náusea profunda. «¿A dónde, Marcos? ¿A un albergue? ¿A la calle?». «Ese no es nuestro problema, papá», intervino Diana con una frialdad administrativa. «Tenemos una oferta en firme de un fondo inversor para montar una VFT, vivienda con fines turísticos, de lujo. Con ese dinero, podrías entrar mañana mismo en la mejor residencia de Madrid, con asistencia 24 horas. Es lo más práctico». Miré a mis hijos. Parecían dos extraños. Tan seguros de su pragmatismo, tan convencidos de que la vida se resumía en una hoja de Excel. No veían las flores cuidadas, no sentían el amor que emanaba de cada rincón. Solo veían metros cuadrados y rentabilidad bruta. «No va a haber ninguna venta», dije con una calma que los descolocó. Marco soltó una carcajada seca, nerviosa. «Papá, no estás bien. El duelo te ha nublado el juicio. Ya hemos consultado con el abogado. Dado que tú no has gestionado esto en años y tenemos esos poderes notariales preventivos. Esos poderes solo sirven si yo no estoy en mis cabales, Marcos», le corté en seco. «Y te aseguro que hoy tengo la mente más clara que en los últimos 40 años. Entré en la casa y salí con la caja de metal. Vuestra madre no estaba tirando el dinero. Estaba construyendo un hogar donde ustedes solo ven una inversión. Estaba salvando a una familia. Y al hacerlo, se salvó a sí misma durante esos años de cáncer que decidió ocultaros para no tener que aguantar vuestras soluciones eficientes mientras se moría». Diana palideció, dando un paso atrás. «¿Enfermedad? ¿De qué hablas?». «De lo que vuestra madre pasó mientras vosotros estabais demasiado ocupados con vuestras acciones y vuestros bonus para notar que se consumía. María estuvo con ella. María le sostuvo la mano en cada sesión de radio mientras yo estaba en el club de golf». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el rumor eterno del Mediterráneo. Marcos intentó replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Mañana mismo iré al notario del centro», continué. «Pero no para vender. Voy a formalizar un usufructo vitalicio a nombre de María González y sus hijos. Esta casa es el legado de vuestra madre. Es su voluntad real, la que dictó con el corazón, aunque no la escribiera en un testamento oficial. No puedes hacernos esto», gritó Marcos, perdiendo los papeles. «Es nuestra herencia. Vuestra herencia es la memoria de la mujer que os dio la vida. Si no sois capaces de valorar eso, entonces no merecéis ni un solo ladrillo de este sitio». Me di la vuelta y regresé al interior, cerrando la puerta tras de mí. Por primera vez en 6 meses, el vacío de mi pecho no dolía. Me senté a la mesa con María y con Carlos. El guiso estaba humeante. «Señor Manuel», comenzó María con los ojos empañados. «Llámame Manuel, por favor».
Y dime, ¿queda un plato de sobra para un viejo que acaba de recordar lo que significa tener una familia de verdad? Esa noche dormí en la habitación del fondo, la misma donde Lucía encontraba paz tras sus sesiones en el hospital. Escuché el viento entre las palmeras y, por primera vez, no sentí soledad. Lucía estaba allí. En la gratitud de María, en los apuntes de derecho de Sofía y en la nobleza de Carlos. Mis hijos se marcharon al amanecer, con el rugido rabioso de su coche de lujo. No sé si algún día me perdonarán o si alcanzarán a comprender. Pero mientras veía el sol salir sobre el mar de Alborán, supe que había tomado la decisión más práctica de mi vida. La de elegir el amor sobre el dinero, tal como ella hizo hasta su último aliento. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.